La edad no es el trapío, no, Exacto. la edad da trapío. Y si hay un toro de 5 años y medio y no se le notan, algo anda mal. O no tiene los 5 años y medio, o ese toro no estuvo bien criado, o ese encaste o esa ganadería, pues ya no te va a dar el trapío nunca. Nos hagamos, así son las cosas. Tengo 120 vacas, tengo 100 crías y llevo 40 toros. ¿Cuánto es 40 toros de 400 animales que tengo en el campo? Sí. El 10%. Eso es lo que vendo yo para las plazas. El 10% y eso mantiene y cuida los 400 que tengo en el campo. Es necesario, es indispensable. Para eso son. Retomamos el podcast de Tauromaquia Revelada ahora con un tema muy importante, la fascinación del campo bravo y tendremos a los protagonistas, en este caso los ganaderos, si bien no tenemos la oportunidad muchos de conocer el campo bravo, pues a través de sus palabras nos mostrarán un poco de su grandeza. Hoy para Tauromaquia Revelada pues tengo un invitadazo de honor, una de las ganaderías emblemáticas tlaxcaltecas, la ganadería de Aro y su propietario, don Antonio de Aro González. Bienvenido, ganadero. Ahora que me invitaras, muchas gracias. Aquí estamos. Siempre es un gusto platicar con usted porque siempre dice la verdad o su versión en una realidad donde no hay tapujos. Y por eso para mí era muy importante platicar con usted acerca del Campo Bravo. La primera pregunta, y yo creo que la única, es eh, para usted, ¿qué es el Campo Bravo? No, bueno, no, no, es la vida. Mira, acabamos de tener un congreso mundial en Aguascalientes, ¿no? Y entonces me pusieron a mí ahí un microfonito y me dijeron pues que se hablara de un tema que era un poquito más allá del campo bravo, ¿no? Que era el toro y su defensa, ¿no? Y yo empecé diciendo que lo que te voy a contar ahora. Si tú ves de la puerta del rancho para adentro, todo es vida, dulzura y esperanza. Todo es maravilla y nos deberían de dar el premio Nobel de la ecología, de verdad, y Claro. de la economía, y de la salud, y del consentimiento animal, Y bienestar del, animal, del súper bienestar animal, porque pues, claro. más allá del bienestar son unos súper consentidos, el ganado bravo, está semi libre, semi, porque necesita haber una cerca, pero su vida es absolutamente libre. Es el único animal que tiene con el ser humano que vive libre, que vive en su hábitat. Mm. Todos los demás animales con los que tenemos contacto los sacamos de su hábitat. El perro, el gato, el caballo, el borrego, el vaca lechera, etcétera. Esto no, esto al revés. Les formamos, les cuidamos su hábitat. Y ellos nos cuidan a nosotros. Cuidan la mancha urbana, por ejemplo, que no se extienda demasiado. Cuidan muchas especies, la flora y la fauna que se dan en los potreros. Te da de un toro. Y la vida que llevamos nosotros, los ganaderos, los seres humanos que estamos adentro de esa ganadería de las puertas para acá, pues es una vida privilegiada. Y si viene una pandemia es 2 veces privilegiada, porque es una maravilla tener una ganadería cuando tienes cosas. Y cuando no, también. Y cuando puedes irte más allá de lo que muchos van de sábado y domingo, cuando puedes irte o cuando puedes vivir ahí, porque es una cosa para agradecer eternamente, porque además de el, la vida del campo, es la pasión que te genera esto, ¿no? Porque, lo he dicho siempre, lo que tenemos sobre todo son ilusiones, porque trabajamos como nadie, tal vez como nadie, trabajamos a puro futuro. O sea, yo le voy a lidiar dentro de 10 días una corrida que hace 5 años empadré, que nacieron hace 4 años, que se va a lidiar dentro de 10 días. Y sin embargo, de ahí para acá he empadrado todos los años y he visto crecer unos becerrillos, unos utreritos, que ahí tengo unos toros para el año entrante. Todo es futuro. Por lo tanto, todo es ilusión. Y luego también somos un poquito desgraciados, un poquito agradecidos con esto, porque ahora lo que más ilusión me da es un semental que eché hace 2 años, a que no le he visto nada. Pero ese me tiene, y voy y lo veo, digo, este me va a dar bueno, y este con esta vaca me va a dar no sé qué cosa, y casi dejo de pelar a los que están ahí a punto de irse, o los que están creciendo, los que están en el cerro poniéndose, y me siento así un poquito infiel, digamos, ¿no? Mm. Porque la ilusión de estos la tuve hace 5 o 6 años, y ahorita tengo otra ilusión, pero estos son los que se van a matar. Esa ilusión también es única,
del ganadero. Y la vida dentro de la ganadería pues es espectacular. Tú lo has vivido, tú lo has visto. De repente, por ejemplo, sucede en una plaza de tientas, echas unas vacas, ¿no? Las reservas, y te sale una buena, una extraordinaria, un buen tentadero y demás, y es casi o más de un triunfo en la plaza. Así es. Te lo crees más tuyo, de ti, ¿no? Como que juzgas menos que si el público le dio las orejas que si el torero estuvo bien, y juzgas más que tú estabas buscando en ese animalito, y si salió así, eso te llena el alma, Exacto. y te vas feliz de la vida. Les contaba yo, se rieron un poco, los españoles se rieron un poco, pero es cierto. Mi papá, cuando dábamos una corrida, se daba la vuelta el camión y se iba por el camino así para allá, ya con los 8 carros cargados. Mi papá decía, esto ya valió madre. No, pero ¿por qué? Tú Ajá. dirás, bueno, pues, como valió madre si apenas van a demostrar para qué son y dónde son y para que triunfe la fiesta. No, ya valió madre. ¿Por qué? Porque después de 5 años, ese toro que ha llevado una vida privilegiada, primero lo arreamos, lo metimos en un cajón y va preso en un cajón. Y luego lo vamos a bajar con otros ruidos, Con otro él vive en el ambiente. silencio del Exacto. campo y en la majestuosidad de la noche y el amanecer y las heladas y el frío y la lluvia y todo eso lo vive y lo goza. Ahora está en un corral, junto con otros, a lo mejor en los cabestrillos por ahí, no sé qué cosa. Y además, sujeto a la opinión y el punto de vista de un veterinario, o de un juez, o de dos apoderados, o de tres aficionados, ¿no? Y después, bueno, después sale a la plaza y la plaza es música, ruido, luz, cosas, y ahí se va a jugar prestigio. Está bien, por eso es, se entiende, pero la vida que llevó 15 días antes o 10 días Era antes, completamente esa era la diferente. vida. Ese es el gozo del rey, como le dicen ahora, ¿no? Ay, el rey de la fiesta. Pues sí, sí, es el rey de la fiesta, pero sobre todo es el rey del campo. Exactamente. Y esta parte y esta labor del campo que es ardua, que además es de muchísima inversión, no gasto, sino más bien inversión, porque a final de cuentas es su patrimonio, lleva un ABC. Ahorita usted estaba hablando mucho e hizo hincapié sobre la ilusión y es la hora de hacer los empadres, pero mucha gente no sabe qué es un empadre, Tienes ¿no? razón, Hay mucha gente que desconoce por qué se tientan vacas. tienes razón, Explíquenos un poquito esa parte. sí, tienes razón. Bueno, en una ganadería hay puntas de vacas, ¿no? Es una punta, es un grupo de vacas, Ujú, 25, 20, según, que están con un solo toro, un tiempo predeterminado. Con un solo toro. ¿Para qué es esto? Para que estemos 100% seguros de que las crías de esas vacas son hijos de ese toro. Si no hay genética en esto, no hay nada. exacto. Ah, entonces, para empezar, mi papá decía, cuando se inventó el alambre de púas, empezó la genética. Es una manera de decir, cuando empezamos a controlar Aceptado. las cosas. Ujú. Entonces, a mí me preguntan, ¿cuántas vacas tienes? Pues tengo 120. ¿Cuántas puntas tienes? Pues tengo 5 puntas. Quiere decir que hay 5 grupos distintos de vacas distintas, de 20, 30 cada uno, con 5 toros distintos que son los sementales. Eso es empadrar. Seleccionar qué vaca va con qué toro, qué vacas van con qué toro. Cada quien tendrá sus razones y su manera de verlo, pero se selecciona un semental, que un semental es un macho que normalmente está tentado, está aprobado o está indultado o por reata o por tipo o por todo lo demás y la suma de eso se selecciona para que sea el papá de 20 crías al año, más o menos, Ujú. para echarlo con las vacas. ¿Qué pasa con las vacas? Las vacas, todas las hembras que nacen en los machos, yo las divido cuando hago el levadero, que lo hago al mismo tiempo del destete. O sea, el animal nace en el campo, puede cuando puede, y a los 8, 9 meses, más o menos, ya tendrá unos 120 kilos, una cosa así. Eso no es lo importante es la edad. Lo quitas de la madre, Ujú. lo destetas, deja de mamar. Está ahí, ha comido pasto y ha comido la leche de la mamá, ¿no? Los destetas y yo en ese momento hago el herradero. En el herradero pues le pones a cada quien lo que le toca y separo machos y hembras, Ujú. terminando de arriba.
Los machos se van a un potrero, las hembras se van a otro potrero. ¿Qué pasa con las hembras? Las hembras se les deja a que cumplan 2 años y medio, 3 años, y en ese momento echas una por una a tu ruedo, te tientas tu placita de tiendas, invitas a algún torero, algún montador, algún novillero, lo echas y pasa un poco lo que comentábamos hace rato. Ves si estás logrando lo que estás buscando. Ves que tiene la vaca, la calificas según tu criterio. Y tú decides al final, sí o no. Vida o muerte, dedito para arriba o dedito para abajo. Eso lo decides tú. Con más calificación, con más no sé qué. Tienes que tener muy en cuenta las distintas características de la vaca, porque puede ser que eso y o la familia de dónde proviene, Mm, sean las que te indiquen a qué toro te conviene echarla. Ahí es donde vas seleccionando. Un poco es la genética de que los López con los López con los López, como nosotros los González, no tanto. Chíquenle un poquito, metan un Pérez, metan un Gómez, ¿no? Y son distintas familias, entonces vamos viendo qué es lo que da, cuál es la combinación mágica, ¿no? ¿Qué es lo que mejor funciona? Y las características de qué becerra con las características de qué toro. ujú, Hay quien se aísla, hay ganaderos que se pierden una semana pensar cómo deben empobrar, ¿no? ujú, Y otros que lo hacemos un poquito más sencillo, pero al final es la primera gran decisión. O la segunda, la primera es decidir si la vaca se va o se queda, ujú. que no se queda, por cierto, que es inorgánica. Claro. Cuando vamos en Tlaxcala tenemos un buen mercado de gente de por ahí que lo compra para sus fiestas, para su barbacoa, para las bolitas que le decimos. Ujú, Hacen barbacoa, hacen bolitas de barbacoa. Deliciosas, es una maravilla. Entonces tenemos ese mercado. Si no, bueno, pues al rastro, o sea, esas son para carne. Es una carne espectacular. Se aprueba, pues se selecciona y se decide con qué toro va. Y el toro, bueno, ya te decía, ¿no? O es el indultado o el tentado. A veces echas dos, tres toros para quedarte con uno, para decir este sí, este no, etcétera. Y después haces el empate. ¿Qué es esto? Justamente decidir con este toro qué vacas vas, con este otro qué vacas vas. Y entonces ahí empieza la segunda gran decisión. Primero fue la selección, la segunda es el empate. Y del empate, bueno, pues siéntate a ver los resultados. claro. Porque además es a largo tiempo, ¿no? O sea, no es como algo que va a ser inmediato porque tienen que pasar años para ver el resultado. Y mira, 9 meses de embarazo, suponiendo que la carga, luego Ujú, 9 meses de embarazo, vamos a decir un año, luego un año que está con la vaca, ya van dos, luego otros 2 años si es novillo, 3 años más si es toro, ¿no? Llega a los 3 o a los 4 años, de repente dices, esto que estoy lidiando ahorita, lo empadré hace 5 años y la ilusión que tenía hace 5 años con este padre, ahora la tengo con este otro. claro. Te digo que hay un poco de infidelidad en eso, pero eso nos alimenta, eso es lo que nos da. Al final es eso, esa es la selección. Los machos los apartas después del herradero. Yo lo que hago es les doy una ayudita de alimento concentrado, de desarrollo, unos 3, 4, 6 meses, depende cómo estén, una ayudita de 1 kilito diario, ¿eh? Porque me parece que es fundamental, porque ahí se te pueden Así venir es. para abajo, y luego por eso no se ponen los toros, no pesan los toros. Le echo una ayudita, ya es una cosa más técnica, pero hay que hacerlo. Y luego, según los ranchos, según los espacios de cada quien, según la geografía de cada quien, pero yo lo que hago es, los echo un año y cacho al cerro, Ujú, y casi quiero olvidarme de ellos un rato que vayan, que estén allá en lo más salvaje del mundo. Dejo es importantísimo, que claro. hablaremos de eso. Los dejo por allá y al año voy y los veo y ya los bajo. Ya los bajas y regresas otra vez a los libros, ¿no? Porque este es fulano y este es fulano, casi te vuelves a presentar con ellos. Pues justo ese es el 32, que es hijo del 44, con el 128 y taca, 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 regresas a eso. Y ya los pones para novillos, ya los pones para todos. Hay unos que no desarrollan mucho, hay unos que según los pitones que tengan. Yo estoy luchando con eso. Yo tengo una ganadería que tradicionalmente ha tenido poca cara, el encaste es de poca cara, pero hay que echarle un poquito más. Entonces, todavía lucho con eso. Entonces, a lo mejor los que no tienen mucha cara pues son para novillos, o de plano, si está chueco y demás, pues el festival y demás. Vas dejando los que se ponen para todos, o se van seleccionando a veces solos, ¿no? Exacto. A veces se van seleccionando.
Yo te estoy contando de mi experiencia, pero te estoy contando de una de las ganaderías más chiquitas de México. O sea, yo te decía, tengo 120 vientres y tengo una nacencia excepcional que seguramente algunos no me lo van a creer, pero llego a los 80 saltos de porcentaje de nacimiento, que es Es muy muchísimo, alto. muchísimo, muchísimo. Pero pon tú que tengo 100 crías y pon tú que son 50 machos y pon tú que uno se murió y el otro no sé qué y tacatá, que tengo 40, entonces lidio, ¿qué quieres tú? 5, 6 entre corridas y novilladas. Los ganaderos de verdad, como digo yo, los que tienen 600 vacas, pues lidian 10, 15 corridas de toros. Tú ves en España, por ejemplo, ganaderos importantes, ganaderías de renombre, pues usted dice que ya tienen metidas sus 17 corridas del año. Sí, claro. Yo digo, bueno, pues eso debe ser una locura. No sé si les alcanza el amor para cada uno de sus animalitos, o la memoria para cada una de las crías o de las vacas. Pero cuando tienes poquitas, sí te alcanza. Eso también se disfruta. Oiga, ganadero, todos dicen que, bueno, este es un comentario que siempre se dice, ¿no? Que los toros siempre se parecen al ganadero. Son cárdenos los de aro, ¿no? La Cornicórtos. F corta. Y hay muchas confusiones a veces, o poco entendimiento quizá, en el fenotipo y el genotipo de los toros, que probablemente los vemos en la televisión y en las aplicaciones ahora, pues ver lidiar toros españoles imponentes, ¿no? Y llegamos a una plaza mexicana y dicen, es que no es posible, pero desconocemos esa parte del toro mexicano y las características que tiene el toro mexicano. Usted estábamos diciendo lo de los pocos pitones y lo de la poca cara, que es una característica de su ganadería y de muchas de las ganaderías mexicanas. Bueno, sí, depende si queremos comparar y con qué queremos comparar. Exacto. Porque hace unos años vino Enrique Ponce a decir a la televisión, el torito mexicano tiene su trapito, cuando es el torero que más toros le han regresado por chicos en la México, defendiendo lo indefendible. El domingo pasado vimos que regresaron un toro y estuvieron a punto de regresar otro toro por falta de trapío, de presencia. El toro mexicano tiene trapío intachable. El toro que tiene 4 años, 4 años y medio. El toro que está bien comido desde Desde chavo. ya. Ujú. El toro que tiene, y te voy a decir que son los pitones de los Samuel Flores, Sí, claro. que me parecen absurdos y horribles, pero tampoco son los victorinos, con todo y que tenemos grises, ¿no? Casi le Ujú. decimos a los cámaros, un poquito con cariño decimos los grises, ahí vienen los grises. Los grises de Victorino y los grises nuestros son grises. Él tiene mucho más cara que nosotros. Eh, te voy a contar una historia que es curiosa, pero además es clarísima. Yo tengo, yo vengo de La Laguna y de Piedras Negras. Ujú. Es el encaste que tengo. Y todavía intercambio algunas cosas, algún cemental, algunas becerras con Piedras Negras. Y antes de, cuando vivía en Sabino, ya no con Tenejac. Ujú. Tenejac está formado por Piedras Negras y de Aro. Punto. Nada más. No menos hasta hace 2 años que vivía Sabo. Nada más. El toro de Tenejac es muy distinto al toro de Aro y es muy distinto al toro Sí. de Piedras Negras. Es lo mismo. El otro día salió un toro de Piedras Negras en la México y los de la tele decían, más bien parece un de Aro. Ajá. Ellos mismos, o sea, que tampoco son, o sea, que ven toda la ganadería de todo el mundo, tampoco son tan especiales o especialistas en Tlaxcala, ¿no? Pero ellos mismos dijeron, esto parece más de Aro. Un toro distinto al Piedras Negras. Y a la hora que ves un Tenejac, tú dices, eso es Tenejac. Sí. A mí me pasa en mi rancho, de repente veo uno, en mi potrero, un toro mío, digo, "Ah, caray, ese parece Tenejac". Y normalmente voy a los libros y tiene una abuela o algo allá atrás de Tenejac. Entonces, sí, el ganadero le va dando también el tipo de, de tu selección. Yo llegué a manejar esto que era de mis papás y de mis hermanos hace 17 años, sí, hace 17 años. Y tenía, cuando no estaba vetado en la México, llevaba una novillada cada año a la México. Y normalmente llegaban los novillos con 480, 520 kilos, 3 añitos y cacho. ¿Qué? Porque tenía unos sementales
muy altos, muy huesudos. Y pues sí, las vacas son las vacas, y Ujú. eso no se cambia. Pero sí me daban mucho volumen, mucho cuerpo. Y también luego llénalos, ¿eh? Sí, Son claro. de esos huesudos y demás. Y a mí me parece que es mejor, sí o sí, un toro bajito, un toro más armónico, más hechecito, más lleno, más enmorrilladito, más nalgón, ¿no? Ujú. Con un toro más agradable y no un caballón, ¿no? Claro. Luego los caballones te salvan porque están en cualquier plaza por los kilos y el envío y los kilos. Le cambió un poquito ese tipo y creo que sí lo vamos llevando. La corrida que acabo de lidiar en Tlaxcala era una corrida bajita, muy armónica, muy... Hay quien dice que no tenía el trapío, bueno, a lo mejor no tenía el trapío de otras que son más escandalosas, pero, pero cada quien le va buscando y le vamos encontrando. Y eso es, con este ejemplo creo que está clarísimo, ¿no? O sea, el Necaxa y las Negras y de Aro vienen de lo mismito, son lo mismito y son tres toros distintos. Y en cuestión de actitud, o sea, me refiero a actitud para que nos entienda la gente, Comento en el la plaza. comportamiento. También, ¿Qué busca usted? también, ¿no? Y de las tientas. Exacto. Partimos de ahí. El toro de Tenejac, que tiene el sello de Sabino Llano Bretón, es un toro más pastueño, es un toro más noble. Ujú. Tú has estado, yo he estado en tientas ahí y sabemos cómo los tientan y sabemos el valor que le dan a la nobleza y el valor que le dan a la belleza. Así es. Dicho abiertamente por su la belleza era un punto para él, que no lo es para otros, pero para él sí. Y lo logró, lo tiene. Es el toro más bonito de México. Sí. Tú vas a Piedras Negras y es otra manera de tentar. Y con mucho más exigencia al caballo, por ejemplo. Ujú. eh, y más puyazos y más sangre y más de lejos, sino es que se ve en su comportamiento también. Es un toro más fiero, es un toro de transmisión, que no deja de perder su calidad, no deja de tener su calidad, pero tiene otro tipo de transmisión, otro tipo de comportamiento. Esto, obviamente, si tú dices, a ver, ¿usted qué? Yo quisiera las dos cosas, ¿no? Y todos quisiéramos las dos cosas, porque el que le gusta más el toro fiero a la hora que sale un toro con esa calidad de embestida y esa repetición dice, qué maravilla. Y el que le gusta el toro más noble cuando sale un toro que empuja, dice, qué maravilla. Sí, ¿a qué voy? Que decíamos al principio fuera de aquí, decíamos que cada ganadero tiene su manera de ver esto, ¿no? Sí, claro. Todos te van a hablar de bravura. Aquí pasarán varios ganaderos en tu no, temporada con mucha suerte. Gracias. Van a hablar de bravura. Y a la hora que le digas, bueno, ¿qué es la bravura? Te vamos a decir casi lo mismo. Casi. Te vamos a decir alegría, te vamos a decir repetición, humillación, medios, tacatá, ¿no? Te vamos a Ujú. decir muchas cosas, casi lo mismo. Sin embargo, no buscamos lo mismo, ni seleccionamos igual. Exacto. Y ahí es donde se ve la neta. A la hora que sale una vaca muy noblecita y muy suavecita y muy facilota, dejas, yo no la dejo. Y estamos buscando lo mismo aparentemente, ¿no? Ujú. Pues ahí es donde nos vamos diferenciando. Si se parecen a su dueño o no, no lo sé. Que luego dicen que soy muy agrio y no quisiera que mis toros fueran agrios. No, no, no. Eh, Estamos en un punto en el que los ojos están curiosamente puestos más en el toro. O sea, surgieron más toristas que toreristas. Y me refiero a que ha habido un déficit en la calidad del toro. Creo que hay más turistas que toreristas, creo. No, pero de repente, Pregúntale a la gente a la hora que va entrando a la plaza de dónde son los toros de Satán. sí, claro, pero es que es quizá un falso conocimiento, no lo sé, no me atrevería a juzgarlo, pero es evidente que hay un déficit, ¿no? Que hay una crítica ya De bravura, constante de bravura. presencia. Exactamente. ¿A qué cree que se deba todo esto? Es una tendencia que no Que es hay, de 10 que hay años. muchas trampas, o sea, no le demos muchas vueltas. O sea, el déficit de bravura lo hay, y abiertamente hay ganaderías, las cinco o seis que más torean los toreros, sobre todo las figuras españolas,
que les gusta un toro mucho más para el torero, mucho más noble, mucho más suave, y la rayita entre eso y la mansedumbre podrida es muy fina. Y entonces ellos saben el riesgo que están jugando, lo saben perfectamente bien. Entonces, cuando le salen los toros, la corrida de Aguascalientes de hace una semana, la corrida de la México, la de hace 15 días, cuando salen esos toros así, que nadie se sorprenda, que los primeros que lo saben son esos ganaderos, son los dueños, ellos lo saben, saben que están jugando con eso. Y nosotros, otros, los que vemos la cosa al revés, sabemos con qué estamos jugando, con que salga un toro hijo de su madre y que el torneo Claro. diga de esto no quiero nada. Nos pasa mucho y tú lo sabes. Esa es la rayita en la que nosotros jugamos y esta es la rayita en la que ellos juegan. Entonces, sabemos muy bien para dónde es. Esa es una. La otra, la única plaza en México en donde para lidiar tienes que haber registrado los machos es la México. No sé si lo sabes, pero Sí. se tiene que registrar en la delegación. Ujú. Entonces, pues tienes decía el otro día un tío mío, los 20 que lidiamos en México. Bueno, pues yo no soy de esos 20 ya me echaron para afuera, pero ni modo. Esos que lidian en México lo hacen consistentemente. Y sí, otros, aunque no lidiamos en México, lo queremos hacer o lo podríamos hacer, ir a registrar. No sé si viste el domingo pasado. Había toros con 5 años, 8 meses, Ujú. según el letrero. Y uno de ellos lo regresaron y el otro por poco lo regresa. La edad no es el trapío, no. Exacto. La edad da trapío. Y si hay un toro de 5 años y medio y no se le notan, algo anda mal. O no tiene los 5 años y medio, o ese toro no estuvo bien criado, o ese encaste o esa ganadería, pues ya no va a dar el trapío nunca. Nos hagamos, así son las cosas. ¿Por qué no puede dar el trapío una ganadería de repente? Es porque, Por las, porque por selecciona las distinto. especificaciones. Selecciona distinto porque alimenta distinto. Esto que te decía del destete de los machos, lo sabemos, o los ganaderos, hay quien lo superhace, hay quien les da de comer de ahí a los 3 años y ya tienen 540 kilos y así los lidia. ¿Quién hace eso? Y lo sabemos, o sea, época del maestro Cavazos así fue, ¿no? Lidiaba una cantidad de novillos gordos impresionante. Los pitoncitos apenas daban vuelta, ¿no? Pero sí pesaban 480. Es una exageración de la alimentación. Pero en fin, y otros simplemente dicen yo no tengo el potrero, no tengo el dinero para eso. Pero es la crianza del todo también, ¿no? Y luego, viendo al punto que decías tú en un principio de esta pregunta, que es hay que ver los encastes, hay que saber ver los encastes. Incluso en Madrid sucede, en Madrid salen algunos victorinos, o Escolar, o Adolfo, de ese caste, salen algunos que dices, ¿cómo aprueban esto en Madrid? Si tuviera el apellido Domecq, no lo aprueban nunca. Claro, es un toro muy distinto, Completamente. ¿no? Y a la hora que empuja, cambia las cosas, dices, me vale madre que tenga 380, ¿no? Pero, bueno, exagero, pues, pero en fin, eso sucede. Hay que saber ver los encastes. ¿Sabes qué pasa en México con el encaste famoso Modomec español que hay en México, que ahora prácticamente es la mitad o más de la mitad de lo que se lidia en las ferias importantes en México? Ese toro mexicano del que hablabas tú hace rato está en peligro de extinción. Le damos unos cuantitos que tenemos Así ese es. toro mexicano. Y sobre todo se ha perdido mucho más el lado San Mateo, el lado Yacuno, se ha perdido más el sector mexicano. Queda uno o dos ganaderos que lo tienen tal cual. Y los demás es español. Y español, básicamente, Domecq. Obviamente hay otros, pero es Ujú. 80% Domecq. Las 8 ganaderías nuevas que ha habido en estos 5 años en México, las 8 nuevas, son de Domecq. Ujú. O sea, los ganaderos jóvenes, los nuevos, los que tienen posibilidad de comprarse un rancho y de comprar, van y compran eso. Y hay dos factores aquí que me parecen fundamentales. Uno es, dice un compadre mío, dice, sale una corrida mala de Domecq en México, ¿no? Dice, pues, ¿qué les vendieron? Yo le contesto, ¿qué les compraron? Claro. Si yo fuera a comprar, no sé cómo hayan ido a comprar estos, no tengo idea, pero si yo fuera a comprar a la ganadería de Luyanos, que es de Sevilla y que es de Domecq y no sé qué cosa, yo sabes qué haría. Le digo, a ver, me das la mitad de tu ganadería, pares y notes, vámonos. O te compro estos dos empades completos, con las vacas, las crías y el semental.
Entonces sí me traigo un pedazo tuyo. Y yo llego y digo, oye, échate una tienda y yo escojo 5 vacas. Primero, No, no hay ni manera. hago nada con 5 vacas. Eso no sucede. Hay 7 vacas y un toro. Nuestro nada es exactamente lo mismo. ¿No? Y si te tardaras 100 años, a lo mejor haces algo, no los vas a vivir, te tengo noticias, o sea, no hay Sí. manera. Eh, Es la manera de comprar también. Esa es una. La otra, dicen, es que cambió el hábitat del toro y entonces aquí pesa menos el toro doméstico. No es cierto, no es cierto. Yo tengo un muy amigo mío, muy respetable ganadero, que se llama José Miguel Yaguno, que tiene encaste del que estemos hablando, y dice, déjalos llegar a los 4 años, Toño, y te van a pesar 540 kilos. Si los quieres lidiar a los 3 años, con el pretexto de que ya tienen cara. Y sí, los ves en la México, no prestan uno. Puede pesar 380, ¿eh? Puede tener 3 años, 2 meses, un día y 4 horas. Y no pasa nada. ¿Por qué? Que no sabemos ver eso. Exactamente. Ni los jueces y el público menos, no sabemos verlo. Y a la hora que analizas dices, o si fueras a investigar un poquito más, dices, pues no. O sea, no tuvo problema con el público, pero ese no es un toro. Ujú. Y ese encaste debería si llega a los 4 años, debería de tener cero problema. Y han tenido problemas varios. Te hablo de los Domecq, de los Atanasios, de los Santa Colomas, de los españoles en general, sobre todo los Domecq. Pero en general eso pasa. Hay que ver. La gente a veces no dimensiona la grandeza del campo, como lo decía al inicio, y probablemente aquí, en el campo, bueno, en el campo, está la máxima defensa de nuestra No, fiesta. no, o sea, es la máxima presunción. O sea, ahí no tenemos que defender nada. Al revés, lo que te decía en un principio, nos deberían de dar, en Tlaxcala, por ejemplo, somos Sí, entes claro, ecológicos, ya reconocidos por el gobierno. así es. Pues nos deberían de dar un premio y nos deberían de dar un apoyo económico porque por el bien que le hacemos, lo que decíamos, la flora, la fauna, la mancha urbana, todo el cuidado de una especie, todo esto que ya dijimos, todo eso, cuando sucede de la puerta para adentro, es inobjetable, intachable, indiscutible y plausible, 100%. Claro. Es una maravilla lo que podemos hacer y lo que hacemos adentro de la ganadería. Lo otro es otra cosa. Todo el ataque y el cuestionamiento no es que es el festejo taurino. Ujú. No tiene nada que ver con el campo. Al revés. Claro, si acaban con una cosa, acaban con la otra. Yo no sé si lo sepa aquí tu público, pero hay que decirlo muy clarito. Solo el 8, 10% Ujú. del ganado que hay en una ganadería es el que va a la plaza, el 8 o el 10%. Te Así decía es. yo, tengo 120 vacas, tengo 100 crías y llevo 40 toros. ¿Cuánto es 40 toros de 400 animales que tengo en el campo? Sí, El 10%. Eso es lo que vendo yo para las plazas. El 10% y eso mantiene y cuida los 400 que tengo en el campo. Es necesario, es indispensable. Para eso son, ¿no? O sea, que no se nos olvide, que no se me olvide a mí. Para eso son. Y eso es lo que mantiene todo esto. ¿Sabes qué? Un poquito de inteligencia. Pero bueno, es que vamos a llegar irremediablemente al tema de la defensa o la que tiene la fiesta y entonces vamos a llegar a los antitaurinos, entonces vamos a decir quiénes son esos y qué saben y qué defienden y la mayoría son una bola de sucios que no les interesa ni conocer esto, lo único que quieren es un protagonismo, sí, una claro. presión, un Seguir una poder, tendencia, ¿no? sí, y que vivamos como quieren los gringos que vivamos, pues, como por qué tenemos que vivir como los anglosajones quieren, que tenemos que desechar lo nuestro y adoptar lo suyo, Sí, claro. que tenemos que quitar los toros para ir al béisbol. O sea, Sí. no, el béisbol, los toros y lo que me digan, y quien quiere ir que vaya, y el que no, como dice aquel, y el que no, no vaya, porque al final los que pagamos nuestro boletito por asistir a una plaza de toros, los que pagamos el boletito y pagamos 30, 40 corridas al año, bueno, cuando yo en mi caso, iré 2 veces al callejón y 40 veces al tendido pagando mi boletito. Los que pagamos esto son los que deberíamos de decir, señores políticos, párenle,
Ustedes dicen que defienden al pueblo, yo soy el pueblo y yo pago por esto, yo mantengo esto. En mi bolsa invito a mi sobrino y a mi tía y a mi mamá y le gasto una lana el domingo y me voy a los toros Claro. y quiero ese espectáculo como es. No venga a decir nadie, la mayoría quieren sin sangre, no es cierto. La mayoría somos los que vamos a la plaza. Somos el 100%, ni siquiera la mayoría, somos el 100%. Que nos pregunten a nosotros. Y seguramente todos vamos a decir lo que queremos hacer esto. Sí, déjenmelo así, no me lo toquen, que yo pago por esto. No nada más voy y me gusta, sino que yo trabajo y me esfuerzo toda la semana para ganar una lana para, Para poder ir a los para toros. ponerme mi boina, mi bota, mis hijos y los toros. Y mi domingo es espectacular, no me lo quiten. Eso es lo que debería defenderse, pero eso es el espectáculo. El campo se defiende solo. ¿No cree que habría un efecto dominó? O sea, evidentemente, pues al acabarse festejos, No, bueno, lo matan, lo matan lo completamente, matan. ¿no? Yo lo que he platicado pero ya en el pesimismo total. Bueno, ¿y qué pasaría? Digo, yo me quedo con 20 vacas Ujú. para echar unas toreadas en el campo, para ver unos becerritos, para ver que se ponga un toro. Y un día invitamos a un torero y aquí lo hacemos a puertas cerradas sin que se entere nadie. O sea, pues porque es lo que nos gusta Claro. y es lo que queremos hacer, pero no seamos pesimistas. No, no podremos, no tenemos que serlo, no debemos serlo tampoco, si bien también estamos como en un punto muy delicado ahora de la fiesta, Muy. ¿no? Yo creo que también esa parte no la dimensionamos mucho. A veces se escuchan, se dicen cosas, pero ya adentro está muy delicada la cosa. ¿Qué le diría al, al ganadero Toño de Aro en un futuro con esto? ¿Qué me diría yo a mí mismo? ¿Qué le diría a usted? Optimismo, ánimo, suéñale, ilusiónate, síguele y haz lo que puedes hacer por defender esto. Abre las puertas, abre más gente. Yo siempre he dicho que una personita que llega a una ganadería sale siendo otra personita. Y si pudiéramos llevar a los 5 o 6 millones de mexicanos que van a los toros, yo te digo los que no van, los que van a los toros, si los pudiéramos llevar a una ganadería, pues serían 10 veces mejores aficionados Sí, y serían mucho más aferrados a esto. Esa es una, pero, pero no para venderles un tequila chafa y quitarles ahí 500 pesos y echarles una vaca toreada, sino para que conozcan las tripas de una ganadería, o sea, más cerquita de la realidad, ¿no? Me parece que eso hay que hacerlo y no dejarnos espantar, que no nos impongan esos políticos gritones que son los dueños del poder pasajero. Esos desaparecen, como los toreros también desaparecen. Las ganaderías, Piedras Negras, 157 años, tómala, ¿no? Ah, no tiene que ver con una generación, tiene que ver con una familia y con una eternidad, ¿no? sí, Entonces, nosotros vamos a seguir y podemos seguir. Y ha habido prohibiciones y cerradas de plaza y prohibiciones de esto y de aquello, y obviamente no quisiéramos que pasara nada de eso. Podemos seguir si queremos seguir, si estamos dispuestos a. a seguir tal cual como Yo creo es. que sí, yo creo que sí. Y hay que ser un poquito optimista porque mira, de modo, vamos a hablar de eso. El antitaurino. Yo a veces digo, y me mientan la madre, pero a veces digo, no existe el antitaurino. Existe el pagado por una empresa que va a gritar y a protestar en una plaza. Ujú, Ese sí existe. También existen los amigos de mis hijos que llegan y dicen, ay, pobres toritos, no estén informados. ujú. Yo diría que un antitaurino auténtico sería aquel que sabe qué es esto y está en contra. Exacto. Porque normalmente el que sabe qué es esto No lo o se ataca. enamora o lo respeta. Sí, claro. O dice, me hago a un lado. Yo Sí. no puedo con un espectáculo y a la hora que le sale la sangre al toro no puedo y cuando se muere y lo apuntillan no puedo. Perfecto, vete a tu casa. Pero si lo conoce, lo respeta. Se Ujú. enamora o lo respeta. Entonces, si nos vamos a los políticos, lo que quieren es otra cosa. Lo que quieren es el periódico, la televisión, la voz y el ejercer un poder. Mientras saben que es exagero, pues hay que ejercerlo y a ver quién viene y me pide un favor y a ver qué favor le pido yo. Y cómo cambio estampitas. ¿Con el otro político o con el empresario o con el ganadero? Yo no sé qué.
Por eso hablo yo del aficionado, que es el que debería de hablar. A ese que le pita le cambias. Pero eso es lo que les pasa a estos muchachos. Y no, tú y yo sabemos, vamos a decirlo rapidito, hace 40, 50 años, la pirámide poblacional del mundo cambia, hay menos Ujú. bebés, sobre todo en el mundo desarrollado, hay menos bebés, todas las empresas como Nestlé, como Procter, como varias empresas empiezan a ver que se les cae un mercado que era una maravilla, que era el mercado de los bebés y el mercado de las leches y el Ujú. mercado de... Y dicen, oye, pues, ¿qué hacemos? No sé qué cosa. Y a alguien se le ocurre y dice, vamos a darle la vuelta a la pirámide, porque ahora hay más viejitos, entonces vamos a cuidar a los de la tercera edad y vamos a venderles viajes y vamos a no sé qué cosa. Y vamos a venderles mascotas y mascotas de lujo. Entonces empiezan, parte de su estrategia, sobre todo de PR, su estrategia de relaciones públicas, pues es, vamos a hacer que el animal sea casi un humano. Ujú. Y me parece una genialidad desde el punto de vista marketing al que se le ocurrió eso. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues vamos a acercarlo al hombre y vamos a hacer lo que son hijos, que son animalijos Así es. de los señores divorciados, de otro género, lesbianas, gays, que tienen dinero, que tienen edad, ¿no? Que tienen libertad, Que tienen mucha soledad. mucha soledad, y entonces pues vamos a venderles esto, y les vamos a vender un alimento que cuesta más que un filete encebollado de la posada, ¿no? Que cuesta más que un filete, ¿no? Y se vende. Yo trabajé en eso, yo trabajé para Purina en algún momento, y decíamos, ¿quién va a ser el comprador de esta línea premium? Y decíamos, "Pues, el que tenga dinero. No, hicimos un estudio de mercado muy chistoso que dice, no, el que más quiera a su mascota es el que más paga, tenga o no tenga dinero. Eso no importa, porque está dispuesto a darle todo a su mascota. Lo hicieron, lo lograron, pero para eso hay que acabar con todo lo que sea un maltrato animal. Y Sí, van y le claro. dan una lana a Hollywood para que cambie el punto de vista de los animales y las Sí, sale mascotitas. Ferdinand. Y le dan a Disney, y le dan a Broadway, y hacen su Ferdinand, o sea, lo están haciendo muy bien. Y van a Cataluña, y de Barcelona dicen, vamos a comprar a estos dos políticos y vamos a suspender, que esto sucedió hace 30, 40 años, que fue el primer gran madrazo. Con ese dinero hay una empresa que tiene dos sedes, una está en Buenos Aires y la otra está en Ámsterdam, y tienen presupuesto para atacarlos y para Exactamente. agredirlos, y nosotros no tenemos ni el presupuesto ni el marketing para hacer estas cosas porque no somos de esos tamaños, ¿no? Simplemente lo que queremos es que nos dejen en paz y respeten nuestras tradiciones, nuestros gustos, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de vivir el campo, Claro. eh, la forma de montar un caballo, que ahora ya no se van a poder montar caballos, según dicen estos, que los charros, los gallos, esa vida del campo, esa vida nuestra, que nos La la están respeten, quitando, claro. que nos dejen en paz y punto, ¿no? Pero hay que usar el poder, que lo tengan. Como el del antro, ¿no? Que ponen en la puerta. Al No te final. deja pasar porque yo puedo dejarte pasar y no dejarte pasar y lo voy a ejercer ahorita. Se sienten poderosos, ya luego van a su casa y su señora los madrea, pero eso es después. Muy bien, ganadero. Muchísimas gracias. Siempre ha sido un deleite poder escucharlo, sobre todo porque dice las cosas como tienen que ser, ¿no? Con la verdad, siempre en honor a la verdad. Estamos de acuerdo Eh, en lo que hemos hablado, más o estamos de menos. acuerdo. Estamos de acuerdo. Creo que si alguien no está de acuerdo, tendrá sus reacciones y ojalá te lo dijeran, no sé si hay contacto con tu Sí, público, por supuesto. pero que te digan que estamos mal o qué piensan ellos que pueda hacer para que se haga un debate sano. Claro, y sobre todo, por eso buscamos esta tercera temporada con ganaderos, porque a veces nada más se les pregunta en la plaza, oiga, ¿cómo vio sus toros y ta, 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 ta? Pero todo lo que hay atrás, toda esta labor, todo lo que piensan, la filosofía, lo que buscamos, lo que no buscamos, lo que no encontramos o no hemos podido encontrar, eso también es importante saberlo, porque lo que mencionábamos desde un inicio, no todos los ganaderos piensan igual, aunque buscan lo mismo, queremos creer. Así. Ganadero, Pero está bien. Mira, exacto, nada más déjame rematar con una cosita rapidita. No buscan lo mismo, buscan otras cosas. Si un ganadero, el que sea, sabe qué quiere, lo que sea, y lo encuentra, yo me quito el sombrero, porque esto está cañón. Primero, saber qué quieres. Luego, encontrarlo, mis respetos. claro. Aunque no sea lo que a mí me guste, pero mis respetos. Si ya lo encontraste, chapó. Sabías que querías, lo encontraste, chapó.
Y además es una cosa eterna, ¿eh? O sea, Sí, no ya acabaste porque ya salieron 10 corridas así. No, chaparro. Que decíamos, esas son las de hace 5 años, faltan las de este año, a ver cómo salen dentro de sí, 5, exacto. Y ¿no? Es, lo que estás cerrando mañana, ¿no? de aquí para adelante, pura ilusión. Exacto. Exactamente, pues ganadero, nuevamente muchísimas gracias. Le vamos a hacer entrega de un reconocimiento por Ah, formar caray, parte de Tauromaquia Revelada, el podcast. Muchísimas gracias. ahí se ve. Sí, ahí se ve. No, hombre, muchas gracias. Muchísimas gracias, ganadero, y esperemos verlo pronto y a lo mejor en algún momento pisar la ganadería para que la conozcan, que es preciosa y yo tengo que decir algo a título personal. Fue el primero que me abrió las puertas en este mundo del toro, fue la primera ganadería que yo No, conocí. pues Sí, qué claro. maravilla. Bueno, Sí, mira, una sí. buena selección en la tienda, ¿no? Así es, ganadero. Muchísimas Al gracias. contrario, muchas gracias. Gracias a ustedes Esto también. fue Tauromaquia Revelada. Muchas gracias.